De verdad que es muy importante que seamos capaces de entender en la situación en la que nos encontramos. Muchos pueden ser tentados a olvidar un enemigo letal en estos momentos. Muchos pueden escuchar a voces que los llevaría a su propio desastre, tanto emocional como espiritual, como familiar, como económico. Y esto es muy importante que seamos capaces de entender. El enemigo que hoy te voy a compartir tiene estrategias. No es el COVID-19, no lo es. No es tampoco tu suegra, no es tampoco el gobierno, no es tampoco tu jefe de trabajo, no es tampoco tu vecino, no es tampoco las leyes del Estado. El enemigo que hoy te voy a presentar es el enemigo de antaño. Es el enemigo de la cruz, es el enemigo de tu salvación, es el enemigo de tu relación con Jesús. Es el enemigo que no quiere que tú disfrutes el evangelio, ni que vivas el evangelio, ni lleves un camino de fe. Es el enemigo que desde los tiempos antiguos siempre se ha opuesto y se continúa oponiendo a todo lo que lleva el nombre de Cristo. Yo creo que con esta breve introducción podemos ya llegar a la conclusión que su nombre es Satanás. Satanás es su nombre. Y cabe en estos momentos preguntarnos cuál es la meta de Satanás en estos tiempos de COVID-19. Seguramente cuando alguien vea esto va a quedar muy minúsculo a los propósitos de Satanás. Sin embargo, yo quiero traerte hoy dos metas que posiblemente ya él esté trabajando en ellas. Él está aprovechando este tiempo de caos, de incertidumbre, de ansiedad, de depresión en algunas personas para entrar y así poder acabar de destrozar su vida. Para nosotros saber cuál es una de las metas, tenemos que ir a la persona de Jesús. Y lo primero que Satanás quiere hacer en nosotros, en todo el mundo, en todo el hemisferio, es que seamos capaces de desconfiar de Dios. Satanás quiere que las personas desconfíen de Dios. Esa es una de sus estrategias, esa es una de sus metas y él, dolorosamente lo puedo decir, en muchas personas lo ha logrado. Nuestro mayor ejemplo, como bien decía anteriormente, es nuestro Señor Jesús. En el capítulo número 4 de Mateo, del 1 al 11, se describe la lucha que nuestro Señor Jesús tuvo con el diablo. Comienza el versículo diciendo que cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, tan pronto el Señor Jesús estaba en el desierto, tuvo que enfrentar los embates del enemigo. Pero me llama la atención que fue en el desierto, algo que es muy importante entender. Cuando él sintió hambre como humano, Satanás trató de tentarle pidiéndole que convierta las piedras en pan, a lo que el Señor, con una respuesta contundente, él dice: escrito está. La segunda tentación fue que se subiera a lo alto del templo y se lanzara. Al fin de cuentas, los ángeles te van a cuidar y no te vas a dar ningún golpe. A lo que Jesús da otra respuesta contundente y dice: escrito está. Lo último que le pide Satanás, parece que con estas dos no le bastó, a lo que le dice: ¿por qué no me adoras? Si te postras delante de mí y me adoras, yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. A lo que también el Señor Jesús contestó: escrito está. De manera que las palabras de nuestro Señor Jesús estaban llenas de la escritura de Dios. De esa misma forma, nosotros necesitamos responderle a Satanás en estos momentos de crisis. En estos momentos de crisis, cuando él se presente de una u otra manera, a través de sus súbditos o a través de cualquier otra manera que él pueda presentarse, nosotros tenemos que responder de la misma manera que respondió nuestro Señor Jesús: escrito está. De hecho, el combate mano a mano contra Satanás rara vez funciona. Necesitamos hacer uso de la palabra de Dios para mantenernos firmes en las promesas del evangelio. De lo contrario, vamos a ser derrotados.
Satanás no puede derrotar a un creyente que ejerce fe en las promesas de la Biblia. Es imposible. Entonces, ¿dónde ocurre la mayor tentación a desconfiar de Dios? Evidentemente es en el desierto, es en la prueba, es en estos momentos, es en estos tiempos de COVID-19 donde somos más propensos a desconfiar de las promesas de Dios. Por ejemplo, en el desierto Jesús tenía hambre. Obvio que si le presentaban esto era un motivo de tentación, pero el Señor Jesús responde de una manera contundente. Tú y yo tenemos que estar conscientes que estamos pasando por momentos de crisis. Estamos pasando por momentos de tribulación. Estamos quizás, a muchas personas pueden estar atravesando momentos de agonía, quizás en un hospital, quizás en terapia intensiva, no lo sé. Pero estoy seguro que de acuerdo a lo que está aconteciendo, a las muertes que hemos visto, de los cuales muchas personas han sido partícipes porque han tenido que despedir a la distancia a un ser querido, esto es agonizante. Y en estos momentos de agonía, en estos momentos de desierto, las personas pueden ser propensas a desconfiar de Jesús si su fe no está anclada en las promesas del Evangelio, cosa que Satanás puede usar para arrastrarte y que tú no confíes en el Señor. Pero no podemos olvidar que el desierto, la prueba, la tribulación también es un instrumento purificador en nuestras vidas. Y fue el mismo instrumento purificador que el Señor usó con su pueblo Israel cuando Él los libertó de Egipto. En Deuteronomio capítulo número 8, verso número 2, el Señor les dice a su pueblo cuál fue el motivo por el cual ellos entraron al desierto. Era necesario sacar los ídolos con los cuales ellos habían salido de Egipto. Te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El enemigo nos tienta siempre en circunstancias difíciles por las cuales estamos atravesando, sea una enfermedad, sea una crisis financiera, sea un problema emocional, sea un estado depresivo, en fin, cualquier circunstancia por las cuales nosotros estemos atravesando, siempre Él va a echar mano de esas circunstancias para tratar de desviar nuestra fe de las promesas de Dios. Por lo tanto, en estos momentos de crisis es en los que nosotros tenemos que estar atentos a la voz que escuchamos. No podemos ser tentados ni dejarnos arrastrar a estar escuchando cualquier cosa, porque todo lo que dice Biblia no quiere decir que venga de Dios, y todo el que predica a Cristo no quiere decir que también venga de Dios. Muchos falsos maestros se han levantado y se continuarán levantando en estos tiempos de tribulación. Así tú sabrás quién es tu Dios descrito en la Biblia, y así tú podrás reforzar tu fe. Entonces, las estrategias de Satanás son advertencia para los cristianos. Por ejemplo, el engaño del dinero. Quizás muchos en estos momentos están preguntándose qué va a pasar después, cómo va a quedar mi negocio, qué va a ser de mí, debo pagarle a muchos trabajadores, tengo que pagar tantas deudas, me había comprado la casa, me había comprado el auto. Amigo, amiga, esto puede ser una puerta abierta para que Satanás entre con otras medidas con las cuales tú vas a deshonrar a Dios. Por lo tanto, tienes que vivir cada día a la vez. Tienes que vivir como si hoy fueras a partir de este mundo. Tienes que vivir anclado y aferrado a las promesas de Dios, los engaños del amor. Esa es otra de las estrategias que Satanás usa con las personas, llevándolos, arrastrándolos, produciendo en ellos caprichos insensatos, arranques de ira. También usa estrategias, métodos en los cuales quizás la ansiedad, la depresión, el caos en el hogar, ya no tienes
qué hacer, ya no sabes qué libro leer, ya no sabes qué película ver, los niños están en casa, ya te están estresando, ya es demasiados días en casa, puedes arrancar con ira, de las cuales o en un momento determinado de tu vida te puedes estar arrepintiendo, porque muchas personas a causa de la ira han cometido crímenes de los cuales después se han tenido que arrepentir. Y no solamente eso, sino también han tenido que parar en una cárcel u hospital, y también eso les trae arrepentimiento a ellos. Se arrepienten de haber hecho lo que hicieron en un arranque de ira. La ira tiene que ser controlada. Por lo tanto, tenemos que saber que cuando Dios nos advierte de las maquinaciones del diablo es porque Él prepara un terreno muy silencioso para hacernos caer, a lo cual Pablo alude en la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 2, verso número 11. Él dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar las maquinaciones del diablo puede ser letal para tu vida. La Biblia nos revela que precisamente allí, en medio del torbellino, de la crisis, de la incertidumbre, del caos, de la información, de la desinformación, en medio de la pandemia, en medio del corazón de las tinieblas, es donde más propenso nosotros somos tentados a caer en la ansiedad. Ningún otro nos puede salvar excepto Cristo. Excepto Cristo. Él es nuestro Redentor. En esos momentos en los que estamos ahorita, en los que podemos estar atravesando, nosotros, si descuidamos las promesas del Evangelio, podemos ser tentados a caer en abrirle una puerta al diablo. Él solo necesita una oportunidad para entrar y destrozar toda nuestra vida. En estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque este enemigo anda al acecho. Es un enemigo silencioso, es un enemigo que no duerme, es un enemigo que está presto a tus caídas, a tus palabras, a tus acciones, que haces en el día, que haces en la tarde, que haces en la noche, que haces en la madrugada. Él no duerme, él no descansa. Él no descansa, y la ansiedad puede ser una puerta por la cual Satanás entra a tu vida y destroza así también tu vida. Es obvio, los tiempos son críticos, es una realidad, pero también tenemos otra realidad tan crítica como la que estamos atravesando con el COVID-19, que es el mundo invisible, las tinieblas, las cuales operan bajo el dominio del diablo. Y esta advertencia la hace el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 5, verso número 7. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Cristo, porque Él, Cristo, tiene cuidado de vosotros. Ahora miren cómo Pedro contrasta la ansiedad con lo que nosotros tenemos que hacer. Él dice, verso número 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, quien el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En este contexto en el cual Pedro está desarrollando esta carta, el diablo usa la ansiedad y el afán para entrar y así poder destrozar nuestras vidas. Nunca estaremos sobrios y alertas si nos estamos hundiendo en la ansiedad y en las preocupaciones de este mundo. Por lo tanto, el poder invisible que siempre se oculta detrás de la ansiedad, detrás de las preocupaciones, es el mismo enemigo de la cruz. Su nombre es Satanás. Por lo tanto, la lucha debe ser ardua. La lucha, para que no creas en las bondades de Dios, Satanás siempre la va a tratar de sofisticar. Él trata de que estos momentos, las promesas del Evangelio, parezcan irreales. Él usa la ansiedad, él usa la preocupación, que son lógicas, repito, y tienen sentido. Porque escuchamos de muertes, escuchamos de caos. Quizás tú me estás viendo y en estos momentos en tu casa hay alguien que está atravesando por el COVID-19. Quizás has escuchado, yo como pastor
Le he preguntado a muchos miembros de nuestra iglesia Fuente de Gracia y ellos me han dicho, bueno, en mi círculo cercano, mi familia no, pero también hay familiares que no dejan de ser familia, que ya han partido, compañeros de trabajo, quizás. Obvio que la situación es crítica, obvio que hemos escuchado la triste noticia de amigos, hermanos, compañeros de trabajo, familiares cercanos, esposo, quizás esposa, hijos, quizás también que ya han partido de este mundo hacia la eternidad. Por lo tanto, la situación es crítica. Pero, amado, amada, que me ves, en este tiempo es cuando debemos tener más estrecha nuestra relación con Dios. Satanás quiere hacer daño no solamente a los creyentes que son posesión de Cristo, sino también al incrédulo. Él lo quiere hundir aún más para que no crean en Cristo. Él hará todo lo posible para que los incrédulos en estos momentos de crisis no se arrepientan ni tampoco confiesen sus pecados. De manera que Él trata de una u otra manera de presentarle a ese incrédulo que Dios no es tan bueno. Que Dios no es tan bueno como los cristianos solemos decir. Él no es tan bueno. Mira cuántas personas Él está matando. Quizás muchos pueden estar diciendo eso. Pero queremos decir que si el COVID es permitido por Dios para que las personas se arrepientan, bienvenido sea el COVID. Y si el COVID es el instrumento de purificación que Dios está usando para que su iglesia se purifique, bienvenido sea. Todos sus juicios son justos. No hay una molécula en este mundo, no hay un átomo en este mundo que se mueva sin el consentimiento de Dios. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es eterno. Por lo tanto, el COVID-19 no se escapa de sus propósitos. Él es Dios. Por lo tanto, las bondades que Él tiene preparado para todo aquel que cree en su nombre son muy superiores a lo que nosotros pudiésemos estar pasando en estos momentos por el COVID-19. ¿Qué comparación tiene las preocupaciones, el afán de este mundo con la gloria que nos espera? Yo creo que ninguna. No pueden superar la crisis, la tribulación con lo que nos espera. Lo que nos espera es mucho más superior que lo que estamos atravesando. Entonces, ¿cuál es la meta de Satanás en estos tiempos de COVID-19? Satanás quiere que las personas desconfíen de Dios, pero número 2, Satanás persuade a los creyentes a no tomar en serio las cosas de Dios. Obvio, después que te hace desconfiar en las bondades de Dios, para Él es más fácil que tú no tomes en serio las cosas de Dios. Es una simbiosis, podemos decir, perfecta para derrotar tu vida e hundirte en la incredulidad. Los propósitos del diablo en estos tiempos de COVID-19 son muchos. Creer en falsas doctrinas, impedir la obra de Dios, obrar para quitar la palabra que fue sembrada en el corazón de las personas que oyen, obrar para que las personas no vean ni crean el evangelio, haciéndolos ciegos, tener el control de todos los seres humanos y así poder controlar sus vidas y llenarlas de la esclavitud del pecado. Pero aún más, ser autor de señales y prodigios mentirosos. Entonces, ¿podemos estar preocupados en estos momentos con este enemigo invisible? Sí, tenemos que estar preocupados. Descuidar a este enemigo que acecha a todos seres humanos en estos tiempos de COVID-19 es algo serio. Pero este enemigo, Satanás, que está al acecho, quiero decirte que es mucho más poderoso que el COVID-19. Te puede llevar a la incredulidad y te puede arrastrar al infierno. Miren lo que dice Juan 8, del 43 al 45. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Ahora Jesús dice aquí la razón por la cual no pueden entender y la razón por la cual no pueden oír. Verso número 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él, el diablo, fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad
porque no hay verdad en él. Esa es la razón por la cual no se mantiene en la verdad. Cuando él habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. En otras palabras, lo que Jesús está queriendo decir aquí, que las personas no acaban de entender algo en la actualidad. Nos han vendido un evangelio un poco subliminal, por así decirlo, porque siempre nos han vendido el evangelio que Dios tolera a todo el mundo en la humanidad. Y no es así. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un término medio. No hay un término medio. Si tú no entiendes, si tú no sientes hambre por escuchar la palabra de Dios, te importa un comino la palabra de Dios, estás viendo cómo mueren muchas personas, no se inclina tu corazón a escuchar la palabra del Señor, no se inclina tu corazón a leer la Biblia, no se inclina tu corazón a tratar de entender lo que está pasando a la luz de la palabra de Dios, quiero decirte que tú eres del diablo. No porque lo diga yo, sino porque Jesús lo dice. No entienden y no pueden oír porque son de vuestro padre el diablo. La naturaleza de Satanás es la mentira. Cuando él habla de su propia naturaleza, lo que quiere decir que la naturaleza del diablo es la mentira, porque él es un mentiroso y es el padre de la mentira. Cuando Cristo viene y dice la verdad, las personas no creen. Pero Jesucristo deja en claro por qué las personas no creen, por qué no sienten apetito de oír, por qué no sienten apetito de entender. No es porque sea difícil, no es porque no tienes tiempo, no es porque necesitas un doctorado en teología o en idiomas originales, no es porque no tienes tiempo a causa de los hijos, no es porque no tienes tiempo a causa del trabajo, no es porque no tienes una Biblia, no es porque necesitas que alguien te explique, no es nada de eso. Eso puede influir, pero no es lo que determina. Lo que determina es que si tú no quieres entender y si tú no quieres oír, es porque tú tienes una naturaleza. Y tu naturaleza es tal cual como la describe aquí Jesús. Sois de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, Satanás usa muchas artimañas engañosas para hacer caer a las personas, aún a los cristianos. Por ejemplo, Satanás nos hace enfocarnos en lo difícil que es practicar las disciplinas espirituales. Nos desanima a perseverar en la oración, en el estudio de la Biblia, en la comunión con los creyentes, en la asistencia regular y periódica a la iglesia y en la santidad, que en estos tiempos es una utopía. Trata de sembrar en nosotros pensamientos de que es mejor para nosotros abandonar estas disciplinas espirituales que llevarlas a cabo de una forma poco satisfactoria. Mira, ¿no te das cuenta? Tú oras poco, tú lees poco la Biblia. Mejor desiste. Mira, caes en el mismo pecado. Deja, abandona, tú no das a la talla ahí. No vas a terminar bien. Eres el bullying de todo el mundo. Él trata de sembrar esos pensamientos en las personas. Este enemigo nos acecha a través de muchas mentiras porque él es el padre de la mentira. Y él lo hace con el objetivo de hacernos caer. Entonces, ¿cuál es el remedio contra este enemigo que nos acecha y quiere destruir tu vida y la mía en estos tiempos de COVID-19? Medite regularmente en las verdades de las Escrituras. Medite, ya que esto forma parte de una de las disciplinas espirituales. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 77, 11 y 12. Me acordaré de las obras del Señor. ¿Dónde te vas a acordar? Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. ¿Dónde tú vas a meditar? ¿Dónde tú vas a reflexionar? ¿Dónde es que tú tienes la posibilidad de acordarte de las maravillas de Dios? Fuera de la Biblia no existe otro libro en este mundo que te pueda hacer recordar las obras del Señor, que te pueda hacer recordar las maravillas antiguas,
que tú puedas meditar en sus obras y reflexionar en sus hechos. No hay otro libro. Y aquí el salmista usa palabras claves. Me acordaré, meditaré y reflexionaré. 3 palabras claves para que tú en estos tiempos de COVID-19 tú puedas acordarte, tú puedas meditar y tú puedas reflexionar en sus hechos. También tiene que orar. También necesita reunirse frecuentemente con los creyentes, participar regularmente de los cultos en la iglesia cuando se reúnen, predicar, dar testimonio a sus vecinos, en su centro de trabajo, en su familia, donde quiera que usted se encuentre. Recuerde que los beneficios de las disciplinas espirituales son muy importantes. Satanás sabe que cuando un cristiano practica, vive, disfruta las disciplinas espirituales, es un cristiano fuerte. Es un cristiano fuerte. Practicar las disciplinas espirituales promueve la divinidad en cada área de nuestras vidas. No hay una que no sea afectada con cada disciplina espiritual que tú y yo hagamos. Un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Cómo podemos combatir a este enemigo que nos acecha? ¿Cómo podemos combatir? La epístola a los Efesios pertenece al grupo de las 4 cartas que escribió el apóstol Pablo estando preso en Roma aproximadamente entre los años 62 y 63 aproximadamente. Pablo estaba preso en Roma y él usa para escribir esta carta, y en el capítulo número 6 él usa un soldado romano y usa todo su traje de soldado como quien va a la guerra para él enviar una carta poderosa a la iglesia de Éfeso, y también que ya quedara escrita para las posteriores generaciones. Y quiero leerte una porción de lo que él nos dice después, que en el verso del 10 al 12 él dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y a veces, aún hasta los cristianos, se nos olvida eso. A veces se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha es totalmente espiritual. No se trata con la persona que tenemos al frente. Nuestra lucha es contra el diablo. Y el diablo exige siempre a los cristianos que regresen a su viejo mundo. Y a ti que quizás no le has entregado tu vida a Cristo, lo que Él quiere es que cada día tú te sigas hundiendo más en tu pecado a fin de llevarte a la perdición eterna. Entonces, ¿cómo podemos combatir? ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de las bondades de Dios? Punto número 1. ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar de las cosas de Dios y tomarlas en serio? Obvio que solo no podemos. Solo no podemos. Habíamos dicho anteriormente que luchar mano a mano con el diablo no es factible. Él nos va a derrotar. Tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir allí al que venció la muerte. Tenemos que ir allí al que golpeó en la cabeza al diablo. Tenemos que ir al que resucitó de entre los muertos. Tenemos que ir a aquel que dio victoria a los hijos de Dios en la cruz, y su nombre es Jesucristo. Miren lo que Pablo dice en Efesios 6 del 14 al 17. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí Pablo hace alusión al traje, como bien dije anteriormente, de un soldado romano. Y él lo describe y simboliza cada área para que nosotros seamos capaces de entender que si nos ponemos ese traje, nosotros podemos luchar contra Satanás. A la inversa, sin ese traje
no podemos luchar con el diablo. Entonces, el cinturón de la verdad. Ceñirse los lomos simboliza estar listos para la batalla. Ceñirse los lomos con la verdad representa que el cristiano debe atar la fe a la Biblia y no la puede separar. No la puede separar. La Biblia es nuestro objetivo de fe, es nuestro estándar de la verdad, es nuestra autoridad final para la vida y para la doctrina. Sin embargo, la verdad mental no es suficiente. No es suficiente con que tú sepas eso. No lo es. También debemos poseer el conocimiento de la verdad en nuestro corazón e intimar con esas verdades y vivirlas. Así, Satanás no podrá arrastrarte de las bondades que Dios tiene preparado para ti, ni tampoco te vas a permitir tú mismo a no tomar en serio las cosas de Dios. Si tenemos que pelear y llevar una pelea exitosa contra el diablo, no solamente debemos de dominar esa verdad, sino que la verdad nos debe dominar. Es muy importante esto, te lo repito. No es suficiente pelear con el diablo con una verdad conocida, porque esa verdad tú la puedes conocer e insubordinarte a esa verdad aún conociéndola. Lo que te quiero decir es que esa verdad también debe dominar tu vida, debe afectar cada área de tu vida. Ella debe regir las actitudes de las cuales tú vas a estar viviendo, de modo que para evitar a Satanás, primero debes llenar tu mente con la verdad, debes saturar tu vida con la verdad. Y todos sabemos quién es la verdad, pero si no lo sabes, yo te lo voy a decir. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo que se hizo carne. Él es el logo que se hizo carne. Y esa verdad no puede estar separada ni un centímetro, ni un milímetro de la Biblia. La Biblia que tú tienes o que tú no tienes y que tú necesitas tener en caso de que no la tengas, representa esa verdad de la cual habló Jesucristo. La segunda pieza que usa Pablo en la armadura es la coraza de justicia. La coraza cubría el pecho y el abdomen, protegiendo así los órganos vitales de las espadas y otras armas. La coraza era una defensa muy importante contra las heridas mortales y heridas menores. Sin embargo, en aquel tiempo en el que Pablo escribe esto, las personas creían que el corazón y el hígado eran la raíz de las afecciones. Por lo tanto, ellos se cubrían con una coraza bien fuerte todo su frente. Y el apóstol utilizó este entendimiento, aunque no es científico, no es algo que se haya probado científicamente, para inculcar verdades y lecciones espirituales. En el conflicto espiritual, el creyente es muy vulnerable en sus sentimientos y sus emociones. Cuando estamos pasando por esta crisis de la cual hemos venido hablando y estaremos desarrollando una serie en base al COVID-19, en todo esto, lo primero que se nos afecta son los sentimientos y las emociones. La justicia de la coraza proporciona en nosotros una fortaleza y nos ayuda a cuidarnos de las emociones y de los sentimientos. Cristo ganó esa rectitud a través de su obediencia pasiva y su obediencia activa. No hubo nada que lo moviera en sus sentimientos ni en sus emociones. Ahora bien, Pablo nos dice cuál es la tercera pieza de la armadura cristiana. Calzado los pies con el apresto del evangelio de paz. Ahora bien, es obvio que un soldado necesita un calzado adecuado. No tiene sentido ir a la guerra descalzo. Pablo dice que los cristianos deben usar el calzado adecuado para ir a la batalla contra Satanás. Y este calzado adecuado es el apresto del evangelio de paz.
El creyente siempre debe estar listo para pelear. En ninguna parte de las Escrituras se nos llama a una vida pasiva. De hecho, cuando el Señor Jesús nos liberta, como Él mismo lo ha prometido, ya entramos en una lucha. Ya entramos en una lucha espiritual. Un verdadero soldado de Cristo sabe que la batalla contra el diablo será dura. Por lo tanto, el apresto del evangelio de paz es muy importante. Y en estos tiempos, el evangelio que las personas necesitan vivir, disfrutar, creer y tener a la mano es el evangelio de paz. Eso es lo que las personas necesitan en estos momentos de incertidumbre, de turbación. Es el evangelio de paz. El evangelio son las buenas noticias que llegan donde hay malas noticias. La pregunta es, en medio de malas noticias, ¿no necesitamos una buena noticia? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. En el evangelio se revela la justicia de Dios, enseñándole a cada hombre que se arrepienta y enseñándole cuál es la necesidad de acudir a Cristo. Eso es una buena noticia en medio de la mala noticia que continuamente tú y yo vivimos. Pablo usa una cuarta pieza de la armadura del soldado romano y la intercala en su escrito a la iglesia de Éfeso, el escudo de la fe. El escudo de la fe. Pablo dice que la fe habilita al creyente para apagar los dardos malignos de fuego que el enemigo puede lanzarnos. Y es una realidad. Los escudos en los tiempos de Pablo tenían una cubierta de metal a prueba de fuego, para así poder minimizar el efecto de las flechas ardientes. Las artimañas de Satanás son como dardos ardientes, flechas en llamas que él continuamente lanza. Por lo tanto, necesitamos el escudo de la fe por varias razones. Número uno, la fe nos ayuda a reconocer las intenciones satánicas en tiempos de crisis. La fe nos ayuda a reconocer las intenciones satánicas en tiempos de crisis. La fe ve lo horrendo, lo sucio, lo feo del pecado. Por lo tanto, necesitamos en estos tiempos de crisis reconocer las intenciones satánicas. Y una de sus intenciones en estos momentos de crisis es que tu fe decaiga, que tú no creas en las bondades de Dios y que tú no tomes en serio las cosas de Dios. Y una de las cosas que Satanás quiere que tú no tomes en serio es tu fe. Pero si tú bajas el escudo de la fe, esos dardos encendidos te van a afectar. Te van a afectar y te van a dañar. Número dos, la fe nos hace poner a Cristo en tiempos de crisis en el primer lugar. En estos momentos hay alguien que se lleva la primacía. Su nombre es Jesucristo. La fe hace que en estos momentos tú pongas a Cristo en primer lugar en todo lo que tú haces. La fe en Cristo es la cubierta a prueba de fuego contra los dardos del enemigo en estos tiempos de COVID-19. En estos tiempos donde eres tentado a claudicar, eres tentado a deprimirte, eres tentado a dudar, eres tentado a negar tu fe, eres tentado a creer en la inerrancia de la palabra de Dios, eres tentado a muchas cosas. Yo creo que en estos momentos tú tienes que levantar el escudo de la fe, porque esos dardos te pueden dañar. La fe en Cristo nos guarda contra los fieros ataques de Satanás. Pero nuestro mayor problema al pelear con Satanás es que se nos olvida levantar el escudo de la fe. Se nos olvida levantar el escudo de la fe. Y él sabe que cuando no tenemos el escudo de la fe, cualquier flecha que él nos lance nos va a golpear, nos va a dar, nos va a herir. Esto puede ser motivo de regresar a la vieja vida. Pero Pablo usa otra pieza, y la número 5, el yelmo de la salvación.
si el calzado es importante, si el escudo es importante, si la coraza es importante, si el cinturón es importante, yo creo que también es importante el yelmo, o sea, el casco para ir a la guerra. No hay ningún soldado que en un combate ande con una gorra en vez de un casco. Yo creo que eso no funciona. El casco se hizo para el combate, para las guerras. Por lo tanto, ir a la guerra sin un casco no tiene sentido. Pero Pablo hace una simbiosis. Él usa el casco y él dice, ustedes tienen que usar el casco de la salvación. El casco de la salvación. Si tu cabeza está descuidada, tú tienes pocas oportunidades de sobrevivir frente a estos ataques. Si tu salvación es descuidada frente a estos ataques, no se trata de que pierdas la salvación. Quiero decirte eso, no se trata de eso. Se trata de que disfrutes la salvación que ya Cristo te la otorgó. Si tus oportunidades se reducen, es porque el yelmo de la salvación tú no lo estás usando frente a los ataques de Satanás. De manera que el desánimo es una maniobra para que tú no te cubras la cabeza con el yelmo de la salvación. Él quiere que los cristianos piensen que han estado peleando contra Satanás por mucho tiempo y que es por gusto. Es mejor desistir. Personas que tropiezan con el pecado día tras día al punto que les parece que es mejor no seguir peleando. Es mejor desistir y regresar y ser un esclavo de aquel que llevo luchando mucho tiempo, pero que todavía no lo puedo vencer. Mi lucha, dicen muchos, contra el pecado es inútil, mejor desisto. Mis intenciones de llevar una vida de santidad no tienen esperanza. Quiero decirte que te están golpeando porque no te has puesto el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Por lo tanto, Satanás trabaja mucho para que los soldados de Cristo deserten de su ejército. Pero la sexta pieza que usa el apóstol Pablo en la armadura que el creyente, cada persona en este mundo debería tomar, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira cómo segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versos 19 al 21, describe lo que es esta espada. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o humana, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Tienes no algo que es seguro dentro de otras cosas que también pudieran ser seguros. No es lo que Pedro está queriendo decir aquí. Lo que Pedro está queriendo decir aquí es que tenemos la palabra profética más segura, la única que es segura, a la cual debemos prestar toda la atención, porque esa palabra profética segura es una lámpara que brilla ¿dónde? En lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Por qué Pedro dice esto? Muy sencillo, porque esa palabra es la que te va a santificar. Esa palabra es la que te va a transformar. Esa palabra es la que tú necesitas para que ilumine e irradie tu lugar oscuro que ha sido por causa del pecado. Esa es la razón. Y esta palabra no es de revelación humana. Esto no fue un escrito de hombres. El verso termina diciendo, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Lee la palabra profética más segura. 66 libros para que tú te acuerdes, para que tú medites, para que tú reflexiones. De esa manera estoy seguro que Satanás no te podrá tocar, no te va a dejar
Es verdad, Él no te va a dejar en paz, pero no te va a mover de lo que tú has creído. No te va a arrastrar a tu antigua vida porque estás asegurado y enraizado en Cristo, pero sí va a luchar por tratar de hacerte caer. Y eso es muy importante, que nosotros seamos capaces de entender lo que Pedro está queriendo decir. Amados, hemos visto que tenemos un enemigo en común. Tenemos un enemigo en común que está detrás de todo lo que está pasando en la actualidad. No es el COVID-19, es Satanás. Este enemigo no quiere que tú te salves. Él no quiere eso. Él no quiere que tú disfrutes las bondades que Dios ha descrito en su palabra. Él no quiere que en este tiempo de pandemia no tomes en serio las cosas de Dios, las disciplinas espirituales, como la lectura, la palabra, la lectura en la palabra del Señor, el ayuno, la oración, el congregarte en la iglesia, el comunicarte con otros hermanos, alimentarte periódicamente de la palabra del Señor. En fin, Él no quiere que tú lleves una vida centrada en el Evangelio. Los que son tentados a pensar en el derrotismo saben que mientras más grande sea su pecado, mayor necesidad tienen de ir a Jesús. Frecuentemente, Satanás hace que los incrédulos sientan demasiado grandes sus pecados como para no ser perdonados. Les dirá que Dios puede perdonar a otras personas, pero que a ellos es muy difícil que Dios les perdone. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y todos estamos enfermos. Nuestra enfermedad se llama pecado, con la cual hemos venido a este mundo, la cual heredamos. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos urgencia de ir a Jesús. Entre más grave es la enfermedad, la necesidad del médico es más grande. A nuestro Señor Jesús le complace tener misericordia y perdonar grandes pecados. Mira, no hay un pecado que quede ileso frente a la presencia de Dios. No hay un pecado que quede ileso frente a la sangre de Cristo. Lo que Cristo hace es algo sobrenatural. Él perdona, no un tipo de pecado. Él perdona todos tus pecados, de manera que la sangre de Cristo que Él vertió allí en la cruz te limpia de todos tus pecados, por muy sucio que tú estés. Los que hemos creído en Cristo no le pertenecemos al reino del diablo, le pertenecemos a Cristo. No le pertenecemos a las tinieblas, le pertenecemos a la luz. No le pertenecemos ni estamos subordinados a un príncipe de mentira, sino que somos siervos de Cristo, esclavos de la verdad, y Cristo es la verdad. No pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos. Eso, solo eso, es suficiente para disfrutar las bondades de Dios y tomar en serio las cosas de Dios. Dios te bendiga y oro por ti en estas horas, para que el Señor te guarde y te pueda proteger de este enemigo que tenemos en común. Enemigo que está, lo más probable, está detrás de todo lo que está aconteciendo. Está detrás de las preocupaciones de las personas para hacerlas caer y que puedan disfrutar, si tienen ansiedad, del pecado. Padre, gracias te damos por este momento y te pedimos en el nombre de Cristo que tú nos guardes. Guarda, Señor, a todo aquel que ha escuchado esta prédica, y que también pueda entender que tenemos un enemigo en común, el cual acecha nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.